Ok, entonces estábamos diciendo que tenemos que tomar el corte en la primera dirección canónica de esta función en este punto. O sea, cuando nosotros dibujamos el plano del dominio XY, nos paramos en el punto -1, 1 que está aquí. Y como vamos a tomar el corte en la primera dirección canónica, quiere decir que vamos a tomar el corte en la dirección horizontal. O sea que vamos a ver cómo es la función a lo largo de esta trayectoria en el dominio, y eso significa que estamos tomando puntos de la forma x, 1. Entonces simplemente tengo que evaluar la función en puntos de esta forma, en puntos de la forma x, 1, y me da la función x, x por e a la x. Esa es la gráfica. Si nosotros graficamos esto en R, la gráfica de la f vive en R3, pero a nosotros nos están pidiendo la parametrización de la curva. Ahora, el ejercicio no decía dónde vamos a parametrizar la curva, si en R2 o en R3. Si la tomamos en R2, la podemos tomar así. Y voy a hacer las dos para que vean que pues es lo mismo, ¿no? Si tomamos la parametrización en R3, tomo rho de x igual a x, la segunda coordenada es siempre 1, y la tercera coordenada pues vuelve a ser esta. Entonces, la diferencia, bueno, esto para cada x está en R2 y esto está en R3 para cada x. ¿Sale? Y van a ver que usando la geometría de la curva va a ser muy fácil la solución a este ejercicio. Así es, Alexis. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer es graficar la función x e a la x. Porque justamente al tomar así ¿sí se acuerdan de esto, no? La imagen de gamma corresponde es la misma que la gráfica de la función x e a la x. ¿Se acuerdan de esto? Por definición de gráfica de esta función y por definición de imagen de esta curva. ¿Están de acuerdo con esta igualdad, Alexis? Bien. Ahora. Entonces, pues vamos a dibujar esa curva. X e a la x. Entonces, en 0 vale 0. Cuando x tiende a infinito, esto tiende a infinito. Ahora, ¿cuál es la derivada de esto? Bueno, lo voy a hacer abajo porque si no les voy a hacer aquí un enredo. Utilizamos derivada del producto y tendremos que es x por la derivada de e a la x, que es e a la x. Así, ¿no? Exacto. Sí, de hecho, sí, es eso. Así es. Que esto en 0, ¿cuánto vale? 1, ¿no? Así es. Quiere decir que la curva es tangente a la identidad aquí, sale como la identidad. ¿Sale? Cuando la x tiende a infinito, se va a infinito, ambas, cada vez se va a ir más rápido porque el exponencial va cada vez más rápido, pero desde el origen sale tangente a la identidad. O sea, va a ser algo así. Y cuando la x tiende a menos infinito, bueno, cuando x es negativa, esto es negativo, pero cuando x tiende a menos infinito, esto se va a cero y se va a cero más rápido que la identidad a menos infinito, o sea, el producto tiende a cero. Entonces, pues va a ser algo así. ¿Están de acuerdo? Ok. Ok. Cuando la derivada de esta función vale 0.
pues sí, solo sí, e a la x por 1 más x vale 0. ¿Ok? Y esto pasa si solo si x vale menos 1. O sea que este mínimo va a estar cuando la x vale menos 1. ¿Lo ven? ¿Y por qué sé que va a ser mínimo? Por el análisis de los límites que hice hace un momento. Ok. ¿Sale? Solo tiene un punto crítico, entonces solo puede tener un mínimo local, un valor extremo local o punto de inflexión, pero por cómo son los límites tiene que ser así la curva. ¿Sale? ¿Están de acuerdo? ¿Cómo lo pueden demostrar? Pues con la segunda derivada, por ejemplo, ¿no? Pero bueno. Y ya, esta es la gráfica de la función que coincide con la imagen de gamma. ¿Y qué pasa si quieren la imagen de la parametrización en R3? Simplemente tienen que meter esta curva en R3 a lo largo de esta trayectoria, sobre esta parte del eje. Lo voy a intentar hacer. Sale. Bueno, entonces, lo que nos están preguntando es, ¿en qué momento la velocidad de la parametrización se hizo horizontal? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Calcular la derivada. ¿Y quién es la derivada de gamma? Si lo hubieran hecho en R2, pues les da 1, y lo mismo de hace rato. E a la X más X e a la X. ¿Sale? Y es horizontal, sí, solo sí, ¿qué cosa? La primera coordenada no es 0. Entonces, para que se haga horizontal, se hace horizontal sí, solo sí, e a la X más X e a la X vale 0. Pero esto pasa así, solo si 1 más x vale 0, sí, solo si x es menos 1. O sea que justamente cuando en la gráfica están aquí, pues claro, porque es cuando la derivada se hizo 0 de esta función. Pero en la parametrización les da el vector velocidad. Vuelvo a dibujar esto aquí. Aquí van a dibujar la imagen de gamma. Y la imagen de gamma era algo así. ¿Sale? Y cuando se hace, siempre la primer componente de la derivada vale 1, siempre va hacia la derecha y de tamaño 1 en la primera coordenada. Lo que va variando es la segunda coordenada. Y cuando se hace 0, pues solamente aquí. Eso se veía desde el dibujo, ¿verdad? O sea que aquí el gamma prima, bueno, lo hice muy grande, porque es de tamaño 1, ¿no? Gamma prima en menos 1 es justo el vector 1,0. Entonces, me pasé aquí, es solo hasta aquí. Porque esto eran menos 1. Entonces, el rojo es este vector. ¿Estás de acuerdo, Alexis? Por cierto, es de tamaño 1. Pero no piden no piden el tangente unitario. ¿Cuánto vale la rapidez en menos 1? Entonces, la rapidez en menos 1, pues vale 1, ¿no? ¿Sí o no, Alexis? Y ya lo único que falta es el normal. Pues ya está fácil. ¿Quién es el normal? Es este. N de t es el 0,1 por ser ortogonal a gamma prima en menos 1 y porque en menos 1 la curva se dobla hacia arriba.
hacia arriba. Por ello, n en menos 1 apunta hacia arriba. Ahí, bueno, por eso apunta hacia arriba. Y es de tamaño 1. Y ya. Ya contesté todo el examen de enero, ¿no? Ahora, si daban la parametrización en R3, solamente había que hacer este dibujito en R3. Eso sí puede ser más difícil, pero eso no se les pidió de ese dibujo. Pero ahorita lo voy a intentar nada más para que vean que sí se puede hacer. ¿Ya se dieron cuenta que los argumentos para encontrar el normal en el examen de diciembre y el de enero fueron los mismos? ¿Hacia dónde se dobla la curva, la ortogonalidad y su tamaño? ¿Por qué dices eso, José Ángel? Y no entendí lo de Gabriel. Pero ¿cómo ves, Alexis? No estaba tan difícil, ¿verdad? ¿Qué es o sea, qué sí se tienen que saber? Porque, pues, eh, o sea, ¿qué en ambos exámenes, qué sí les evalué? Que supieran las propiedades del normal respecto al de velocidad, su tamaño y el sentido. La relación entre el sentido del normal y hacia dónde se dobla la curva. Sí, pues sí. Pero ¿te acuerdas que les dije que iba a relacionar en este examen lo de superficies con curvas? ¿Sale? Y bueno, eso pudo haber sido lo difícil, pero pues ya eso estaba súper avisado. ¿Vale? Bueno, ya acabé ese examen. Ahora sí con el 6. ¿Qué pasó, Alexis? No, la rapidez es un real. Es la norma del vector velocidad, o sea, la norma de f'. Esa es la rapidez. ¿Sale? Bueno. Vamos con el examen 6 ahora sí. Bueno, entonces tenemos la función f de xy igual a x por y e a la x por y. Y hay que hacer el dibujo. El dominio de f es menos 1, 1, cruz, 0, 1. Entonces lo que vamos a hacer es dibujar los cortes. Y de hecho aquí me va a quedar la imagen de la curva si la hubiéramos hecho en R3. Por eso estaba tan relacionado el examen 5 con el 6. Entonces aquí va a quedar ese dibujo. Entonces, aquí en este dibujo mi dominio se ve algo así. Sale. Este es el dominio de f. Ahora,
Para tener una idea de cómo es la gráfica en este cacho, vamos a dibujar los cortes. Y ya sabemos que aquí la gráfica, cuando la lleva al E1, es la función x e a la x, y ya su gráfica es así como la hicimos. Pero fíjense que cuando llegamos al -1 es justamente donde la tangente se hace horizontal. O sea, aquí llega hasta aquí nada más. Quiere decir que del -1 hacia la derecha la función solamente es creciente. Y en -1, cuando x vale -1, la función vale menos e a la e menos e a la -1, o sea, -1 entre e. Entonces, digamos que voy a, en este punto, bajo tantito, que es -1 entre e, y en este corte, cuando x vale 1, llego hasta e. Entonces, esto vale e. Y esto vale -1 entre e. ¿Sale? Que es esta altura. Entonces, pues de aquí nada más va a ir creciendo hasta llegar acá. Tiene que, cuando la y vale 0, la función vale 0. Tenía que cruzar aquí. Y llega acá. Así es este corte, ¿lo ven? ¿Se entendió? Luego, cuando la x vale 0 es la constante 0, o sea que en este corte se ve aquí así. ¿Sale? Ahora, en este corte, en la segunda dirección canónica, ¿cómo me queda? Aquí lo que está fijo es la x. ¿Y en qué función me tengo que fijar? Me tengo que fijar en la función f de 1, y. ¿Sale? Cuando y va desde 0 hasta 1. ¿Y esto cuánto me da? F de 1, y es la función y, e a la y. O sea, es la misma que teníamos, pero desde 0. Y el chiste es que es creciente y llega de aquí para acá. ¿Lo ven? ¿Sale? Y luego en el corte de acá, ¿qué pasa? Que es la función, ahora cuando la x vale -1, tenemos que fijarnos en la función f menos 1, y, que es menos y e a la menos y. Pero no sé si se dan cuenta que es como componer esta misma función que ya habíamos dibujado con multiplicar a la variable por -1. ¿Y eso qué hace? Refleja horizontalmente, ¿se acuerdan? Entonces, la y e a la y de 0 a 1, ¿qué me da? Me da este cacho de la curva. Pero de este lado hacia esto, ¿sale? Hace algo así. Ahora, aquí llegamos hasta el -1. Al multiplicar por -1 a la variable, es solamente una reflexión en la dirección horizontal, o sea, me va a quedar así. Y tenemos que dibujar esta parte. O sea que es igual, este cachito que va desde este vértice, va a llegar hasta acá. Y llega suave, porque la derivada ahí se hacía 0.
y crece hasta que llega a este punto. Y ya. Entonces, vean, ¿qué me estoy dando cuenta aquí? Que esto llega aquí suave. Aquí la tangente en esta parte es horizontal y la parte, y esta parte es horizontal aquí. Entonces, ¿quién es el gradiente? Ya, sin hacer cuentas, lo que estoy notando es que el gradiente en menos 1, 1 es 0. Pero por cómo son las gráficas de las funciones, los cortes aquí, los cortes canónicos. Pero ahorita lo vamos a revisar con las cuentas. Por lo pronto ya hice la gráfica. ¿Sale? ¿Y cómo es la justificación? Son los cortes canónicos en los lados del dominio. Pero la superficie es esta superficie verde que dibujé aquí, ¿lo ven? Este es el inciso A. La justificación son los cortes. ¿Sale? Pues ya les mando esta foto. Sale. Ahora, la pregunta B, el inciso B, lo que dice es que hay que dibujar el conjunto de nivel 0 y dibujar el gradiente en los puntos extremos del conjunto. Entonces, el gradiente de f de xy, pues es la parcial respecto de x de la función. ¿Y qué me queda? E al xy más x por y por e al xy. ¿Están de acuerdo? La parcial de f respecto de x en xy es esta función. E al xy más xy e al xy. ¿Están de acuerdo? Es derivar esto respecto a la x. Ah, me faltó una y, ¿no? Aquí me faltó y. La derivada de esta respecto a x es y por esta que está aquí. Y luego más esta por la derivada de esta respecto a x. Baja una y me queda y cuadrada aquí. ¿Ahora sí lo hice bien? Y la parcial de f respecto de y es ¿quién? Es parecido, ¿no? Es la derivada de esto respecto de x, perdón, respecto de y es x. Por esto es e al xy. Más esto por la derivada de esto respecto a y, que es e al xy, que al derivar respecto de y me queda por x y aquí me queda su cuadrado. ¿Están de acuerdo? Entonces el gradiente es este, este vector. X e al xy más x cuadrada y e al xy. Ya. Entonces, bueno, ya con esto voy a poder dibujar los gradientes. Ahora, el conjunto de nivel 0, pues es cuando esta función vale 0 y esto pasa si solo si esto vale 0. Es decir, que la curva de nivel 0 es los ejes, intersección el dominio de f, ¿verdad? O sea, ¿qué es esto? Perdón, 1 menos 1 y este es 1. Lo voy a remarcar para que quede muy claro.
Sale. Esta es la curva de nivel 0. Y ya, ¿no? El dominio es este rectángulo. Ya no lo dibujo. ¿Cuáles son los extremos? Son estos 3 puntos. Entonces aquí tengo que dibujar el gradiente. ¿Cuánto vale el gradiente en menos 1, en 1, 0? Pues cuando la y vale 0, esto vale 0, esto vale 0. Esto vale 1, porque la x vale 1, y esto vale 0. O sea, es 1, coma, perdón, 0,1, ¿verdad? Esto vale 0, esto vale 0. La primera coordenada es 0 y la segunda coordenada es 1. Entonces aquí el gradiente es este. ¿Están de acuerdo? Luego, el gradiente en menos 1, 0. El gradiente de f en menos 1, 0. Bueno, ya. Le puse doble paréntesis, pero no hace falta. Otra vez la y vale 0, entonces otra vez esto es 0, 0. O sea, me da 0 en la primera coordenada. Y acá la x vale menos 1. Esto vale 0 y me queda menos 1, ¿no? ¿Están de acuerdo? Entonces aquí el gradiente va para acá. ¿Sale? Este es el gradiente de f en 1, 0. Este es el gradiente de f en menos 1, 0. Y ya nada más me falta el gradiente en... El gradiente de f en 0, 1. En 0, 1, este me queda 1 en la primera coordenada y 0 en la segunda. Entonces aquí me queda el gradiente, me queda esta flecha de aquí, que este es el gradiente de f en 0, 1. Y ya. Son 3 flechas. ¿Están de acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? Vientos. Denise, los demás, aparte de Gabriel, que ya como Gabriel ya nos presumió su 10 en el otro examen, ya no me puedo atener a sus dudas. Vientos, Alexis. Sale. Pues vamos con la última pregunta, ¿no? Ah, me faltan 2. Esto es muy fácil, inciso C. Como las parciales de f son continuas en su dominio, entonces f es diferenciable en su dominio. O sea que esto era casi que solo enunciar un teorema, ¿no? Y D, pues ya, como el gradiente de f en menos 1, 1 es el vector 0, 0, entonces el plano tangente en 1, 1 es horizontal y pasa por el punto menos 1, 1, que son las dos coordenadas del dominio, coma f de menos 1, 1. Y esto es igual a menos 1, 1, coma
lo que valía f en menos 1, 1, que es menos 1 entre e. ¿Sí? Entonces, t de xy igual a la constante menos 1 entre e es un plano horizontal que intersecta a la gráfica de f en menos 1, 1, ¿sí o no? Ya, por lo tanto, la gráfica de t es el plano tangente. T es la función que nos pide el inciso de, ¿lo ven? Por lo tanto, la gráfica de t es el plano tangente de f en menos 1, 1. Y ya acabamos. ¿Cómo ven? Noten que tanto en el examen 5 y 6, si no saben graficar las funciones reales, si no saben ver sus propiedades, estos ejercicios no les van a salir bien porque necesitan analizar esas funciones. Sí, bueno, a veces pasa. Pero, o sea, la pregunta del examen 5, ni el de diciembre ni el de enero eran triviales. Pero obviamente el de diciembre tenía más cosas. Pero la parte, digamos, en donde para poder decir cuál era el vector normal lo podían encontrar a partir de las propiedades geométricas o haciendo los cálculos. Y si hacían bien los cálculos, les tenía que salir. Claro que eran unos cálculos horribles, pero les tenía que salir. Pero si hacían el análisis geométrico, todo se simplificaba y además podían corroborar sus cálculos si los hacían con cálculos, los ejercicios. ¿Sale? Entonces, ¿no hay dudas? Me pasé un poquito, pero empezamos tarde. O sea, realmente nos echamos las 2 horas. Bueno, los tips, Miguel, es que obviamente se tienen que saber las definiciones, pero sí son exámenes donde sí se requieren conocimientos geométricos. O sea que si saben relacionar, esto sí lo buscamos evaluar en estos temas, que sepan relacionar la teoría, o sea, definiciones y teoremas de diferenciabilidad con propiedades geométricas de las curvas o de las superficies. O sea, que ya saben que en las reposiciones eso va a venir. Porque cuando ustedes saben relacionar las propiedades geométricas de las curvas y las superficies con sus conceptos de cálculo diferencial, es que ya tienen un manejo del material suficientemente adecuado. Porque saberse un teorema, pues es memorizárselo o repetírselo o usarlo varias veces en varios ejercicios hasta que te lo aprendes. Pero obviamente a nosotros nos interesa no solo que se sepan las definiciones y los teoremas, sino que los sepan aplicar. En este caso, las aplicaciones son a cosas de geometría, pero luego en otras áreas, si ustedes están en actuaría, en física, química, biología, etcétera, o sea, si buscan aplicar estas herramientas
áreas de la ciencia, es simplemente saber interpretar las propiedades geométricas de las funciones a su problema de aplicaciones a otras áreas. O sea, el análisis matemático y la geometría les da ese vínculo entre el cálculo y las aplicaciones en todas las áreas que quieran. Por eso es importante estas evaluaciones. Desde el punto de vista teórico, pues es obvio, porque pues estos dos temas, el de curvas y el de superficies, pues es evaluar la parte del cálculo diferencial que nos da tiempo de ver en este cálculo, en el cálculo 3. Y porque pues la aplicación de estas herramientas, en nuestro caso, la podemos evaluar al aplicarlo a cosas de geometría. Si ustedes saben aplicar estas cosas a la parte de la geometría, la aplicación en otras áreas se les va a simplificar enormemente. ¿Sale? Por eso es necesario hacerlo así. ¿Dudas? No, no, Gabriel. Justificar es más laxo. Demostrar es, tienes que mencionar las definiciones y teoremas que estás usando. La justificación puede ser, por ejemplo, geométrico. En dos ejercicios, la respuesta al vector normal la justifiqué a partir de sus propiedades geométricas. No hice la demostración haciendo los cálculos. Pues depende, o sea, la diferencia entre una argumentación o una justificación y una demostración es el nivel de detalle. En una demostración se espera que puedan dar todos los detalles, paso a paso. En una justificación, uno lo que espera es que sepan distinguir el argumento principal de lo que están justificando. No sé, porque depende, o sea, bueno, pues dile a tu ayudante eso. ¿Sale? Ahora, pero hay una cosa rara en lo que dices, porque, ¿y cómo sabes que no tiene puntos interiores? Si no es un ejemplo visto en clase, tienes que dar alguna argumentación. ¿Hablas de la reposición 3, Gabriel? No, no era punto interior. El cero no era punto interior, entre otras cosas porque el cero no estaba en el conjunto. Sí, pero mira, por ejemplo, en esa pregunta de la reposición 3, ¿yo qué hubiera hecho? Mira, déjame abro la reposición 3. Entonces, el conjunto es más o menos así, ¿no? Son cuadrados anidados. Pero el cero no está. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Ahora, entonces, si X está en A,
Entonces existe K en N tal que X está en A sub K, porque A es igual a la unión de los AKs. Eso está claro, ¿no? Ahora, este es tu AK. Aquí está X. Al tomar cualquier bola, X, la bola de radio epsilon con centro en X, intersección A, es lo verde. Para epsilon pequeña. ¿Sale? Y lo rojo es la intersección de la bola de radio epsilon, intersección, el complemento de A, ¿verdad? Complemento, perdón, no complemento. O sea que esto es no vacío y esto es no vacío. Por lo tanto, X está en la frontera de A. Esto yo así lo hubiera justificado. Es que no existe el radio más pequeño, sino que para epsilon pequeñitas, estas intersecciones se ven así. Chales, pues yo puse eso, pero me lo pusieron mal. O en algo similar con palabras. Ajá, Y bueno, el análisis pero geométrico. tú dile a tu ayudante, a quien te haya calificado, que yo siempre les he dicho que la diferencia entre justificar y demostrar es eso, que no tienes que hacer todos los detalles. Que justificarse, que incluso las justificaciones se valen hacerlas con los dibujos, o sea, usando propiedades geométricas. Va, pues voy a intentarlo. ¿Ok? Eso puede significar la línea entre la vida y la muerte. Ok. Profe, ¿Sale? Hey. bueno, es que yo tenía duda porque en mi examen, bueno, decía que era, que teníamos que demostrar si era compacto o no. Ajá. Es Pero no es compacto, ¿verdad? lo que quería ver, porque no era compacto. Porque el origen no está y el origen es punto de acumulación del conjunto. De hecho, es sencillo verlo con sucesiones en ese. Por ejemplo, los puntos de la forma 1 sobre K, 1 entre K,0 te da una sucesión que está dentro de A que converge al origen sin ser obviamente puntos, sin ser el vector 0. O sea, dentro del conjunto A hay una sucesión de vectores distintos al vector 0 que convergen al vector 0. Y el 0 no está en el conjunto. Por lo tanto, no es cerrado, ¿verdad? Sí, tiene razón. Ok. Sí, bueno, pero, o sea, yo ya a los ayudantes les he explicado varias veces, porque además Ricardo fue mi alumno, a lo mejor no se acuerda. Pero eso es algo que yo he explicado varias veces. Ahora, lo que pasa es que Ricardo no estuvo con nosotros un semestre. Entonces, pues, si fue Ricardo, le tienen que explicar, y si no fue Ricardo, también. De hecho, hubo una situación similar ayer, profe, pero es que no dio tanto miedo porque era con Sebas. Sebastián igual tuvo unos detalles en calificar y sí, pues a mí se me hizo pues, pertinente decirle, ¿no? Así como de, pues a ver, ¿qué tal? Y ya que le dije, me dijo que chido porque pues ahora que o sea, ya lo había notado y había sido muy, muy quisquilloso en calificar igual a todos los demás y pues a final de cuentas estaban bien, pues nada más eran, o sea no se volaron nada. Y sí, pues ya corrigió y pues ya nos fue muy chido a la mayoría. Ajá, bueno, pues tienen que hablar con sus ayudantes, sobre todo en este tipo de cosas que sí son indicaciones que yo les he dado en varios exámenes. Que en el curso
sí hay una diferencia entre pedir justificar y pedir demostrar. ¿Sale? Y cuando les pedimos justificación, es que den una argumentación que pueden utilizar dibujos sin tener que hacer todos los detalles. Por ejemplo, demostrar los detalles de esta intersección es un poco latoso. Se puede hacer, pero es latosón. No, esto lo he dicho varias veces, Miguel. No me acuerdo si este semestre, porque como comprenderás, es algo que he explicado varias veces. No me acuerdo si alguna de esas veces fue durante este semestre. De Pero hecho, seguro, ¿eh? yo recuerdo que yo lo pensé y luego me cayó de raro porque desde primero, o sea, yo recuerdo que desde primero, que fue mi primera prueba de cálculo con usted, justo dijo eso, ¿no? O sea, matemáticamente hablando, y más en nuestro contexto, hay una diferencia muy grande entre justifica y demuestra. Sí. Y ahí es donde bueno, al menos a mí me quedó muy, muy marcado en la cabeza que cuando un ejercicio dice justifica, puede que sea bonito. Y si dice demuestra, entonces ahí sí viene lo difícil, pero pues más bien por eso, o sea, sí, desde primero lo decía. Y Sí. supongo que en los otros cursos igual. Sí, o sea, yo lo he explicado varias veces. No solo a los alumnos, sino a los ayudantes también. Ahora, si este semestre alguien me preguntó y lo aclaré, ahorita no me acuerdo, la verdad. ¿Sale? Pues hablen con sus ayudantes. Bueno, pues ahí nos vemos. De todas formas, ahorita que me acaban de preguntar, yo les voy a recordar, pero usted